mentira no vino de fuera, vino de mi propia sangre. Siempre creí que las traiciones más graves venían de desconocidos, personas que no te deben nada, que no conocen tu historia y que pueden desaparecer sin mirar atrás. Me equivoqué. Las traiciones que realmente te cambian la vida vienen de quienes saben exactamente dónde golpear. Me llamo Andrés y hasta hace un año llevaba una vida normal. No perfecta, pero estable. Trabajo fijo, una relación seria que avanzaba con calma, y una familia con la que, aunque no éramos especialmente cercanos, manteníamos un vínculo funcional. Comidas en fechas importantes, llamadas ocasionales, ese tipo de cosas que uno confunde con solidez. Nunca imaginé que esa misma familia sería la que me pondría contra la pared sin pruebas, sin preguntas y sin vuelta atrás. Todo empezó de forma absurda. Una reunión familiar un domingo cualquiera. Nada extraordinario. Estaban mis padres, un par de tíos y mi prima Laura, que siempre había sido el centro de atención desde que éramos niños. No porque fuera especialmente brillante, sino porque sabía colocarse donde todos miraran. Laura era 5 años menor que yo. Crecimos viéndonos en reuniones, cumpleaños, vacaciones. Nunca fuimos cercanos, pero tampoco hubo conflictos. Al menos, eso creía. Esa tarde, noté algo raro desde que llegué. Las conversaciones se detenían cuando entraba a una habitación. Las maraadas se cruzaban con incomodidad. Pensé que era paranoia mía. Hasta que mi madre me pidió que me quedara un momento más después de que los demás se fueron. Tenemos que hablar, me dijo. Ese tono no era nuevo, pero esa vez venía cargado de algo distinto. No era preocupación. Era tensión. ¿Pasó algo?, pregunté. Mi padre se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, evitando mirarme a los ojos. Tu prima está muy mal, dijo. Y dice que es por tu culpa. Sentí un vacío inmediato en el estómago. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Mi madre respiró hondo. Laura nos contó que tú te sobrepasaste con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. No porque no supiera qué decir, sino porque no podía creer lo que acababa de escuchar. Eso es mentira, respondí. No sé de qué está hablando. Dice que ocurrió hace meses, continuó mi madre. Que no se atrevió a decir nada antes. ¿Qué tenía miedo? ¿Miedo de qué?, pregunté, ya con la voz más firme. ¿De mí? Mi padre levantó la mirada por primera vez. No levantes la voz, dijo. Esto es serio. Justamente por eso estoy hablando claro, respondí. Eso nunca pasó. Nunca estuve a solas con ella. Nunca hice nada remotamente parecido. No me creyeron. O, al menos, no quisieron hacerlo en ese momento. No tenemos por qué dudar de ella, dijo mi madre. Está destrozada. ¿Y yo qué?, pregunté. No merezco al menos que me pregunten. Te estamos preguntando ahora, respondió mi padre. ¿Pasó o no pasó? Esa pregunta, formulada así, ya venía contaminada. No era una búsqueda de verdad. Era un trámite. No pasó, dije. Y puedo repetirlo las veces que sea. Se miraron entre ellos. Ese gesto fue peor que cualquier acusación directa. Era el gesto de quienes ya tomaron partido. Esa misma noche, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Tíos, primos, incluso personas con las que apenas hablaba. Necesitamos hablar. Explícanos qué pasó. Esto no se hace. Nadie preguntaba si pasó. Preguntaban por qué. Mi pareja, Ana, fue la última en enterarse. No porque yo quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo decirlo. Cuando finalmente se lo conté, su reacción fue lo que más me dolió. ¿Es cierto?, preguntó. No respondí sin dudar. Jamás. Ana me miró en silencio. No había acusación en su rostro, pero sí duda. Y entendí algo terrible, una acusación así no necesita pruebas para hacer daño. Solo necesita ser pronunciada. La conozco desde hace años, continué. Nunca hubo nada. Esto no tiene sentido. Lo sé, dijo Ana. Pero, es grave. Esa palabra se quedó flotando. Grave. Como si la gravedad dependiera de cuántas personas repitieran la mentira. Al día siguiente, Laura publicó un mensaje ambiguo en redes sociales. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Hablaba de familia, de silencios forzados, de valentía para hablar. Los comentarios se llenaron de apoyo, de mensajes de solidaridad, de gente celebrando su fuerza. Yo no aparecía en ningún lado. Y, aún así, todos sabían que hablaban de mí. Intenté comunicarme con ella. Llamadas, mensajes, nada. Me bloqueó en todas partes. No es buena idea que insistas, me dijo mi madre cuando se lo conté. Solo empeoras las cosas. ¿Empeorarlas para quién?, pregunté. No respondió. En cuestión de días, mi reputación se desmoronó. Personas del trabajo empezaron a mirarme distinto. Un compañero me preguntó, con falsa cordialidad, si todo estaba bien. Mi jefe me llamó a su oficina para decirme que había llegado un rumor preocupante. No hay denuncia formal, dijo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos conmigo. No con la verdad. Ana empezó a distanciarse. No me dejó de golpe, pero dejó de quedarse a dormir. De responder rápido. De mirarme igual. Necesito tiempo, dijo. No digo que no te crea. Pero todo esto me supera. Tiempo.
Otra palabra que suena justa hasta que entiendes que solo se le concede a quien acusa, nunca a quien se defiende. Una semana después, mi padre me llamó. Laura va a hacer esto público, dijo. Más formal, necesita cerrar su proceso. ¿Y mi proceso? Pregunté. ¿Quién lo cierra? Si no hiciste nada, no tienes de qué preocuparte, respondió. Esa frase es una de las mentiras más grandes que existen. Porque cuando la acusación viene de la familia, no importa lo que hayas hecho, importa lo que estén dispuestos a creer. Y en ese momento entendí que no estaba luchando contra una persona. Estaba luchando contra una narrativa. Y las narrativas, cuando se instalan, no necesitan hechos. Necesitan silencio del otro lado. Pero yo no estaba dispuesto a callarme. No todavía. El día que Laura hizo la acusación de forma formal no hubo policías en la puerta ni esposas, pero sí algo igual de devastador, confirmación pública. Un comunicado largo, cuidadosamente redactado, compartido por miembros de mi propia familia, donde hablaba de hechos ocurridos en un contexto familiar, de abuso de confianza, y de silencio prolongado por miedo. No mencionaba mi nombre. No hacía falta. Lo leí varias veces, no buscando errores gramaticales ni contradicciones obvias, sino tratando de entender algo más profundo, la intención. No era un grito desesperado. Era un relato construido, medido, diseñado para no poder ser refutado sin que pareciera un ataque. Mi madre lo compartió primero, sin agregar nada, solo el texto. Ese gesto fue el punto de no retorno. Mi padre me llamó esa misma tarde. Tenemos que cuidarnos como familia, dijo. Esto ya es muy grande. ¿Cuidarnos de qué? Pregunté. ¿De la verdad? Suspiró. No lo compliques más, Andrés. Laura está frágil. ¿Y yo qué estoy? Respondí. ¿Invisible? No contestó. Ese día entendí algo que me llevó tiempo aceptar: cuando una familia decide proteger a uno de los suyos, no lo hace por justicia, sino por comodidad. Laura era la víctima perfecta. Yo, el problema incómodo. Ana dejó de responderme ese mismo día. No fue un corte brusco. Simplemente dejó que el silencio se estirara. Llamé una vez, dos. A la tercera, entendí el mensaje. En el trabajo, la situación se volvió tensa. No me despidieron, pero me pidieron trabajar desde casa por un tiempo. Una forma elegante de decir que no querían verme. Ni a mí ni a la incomodidad que representaba. Las noches se volvieron largas. No por culpa o arrepentimiento, sino por impotencia. Dormía mal, repasando conversaciones pasadas, intentando encontrar el momento exacto en el que Laura había decidido convertir una mentira en un arma. Y fue ahí cuando dejé de preguntarme por qué lo hacía, y empecé a preguntarme cómo. Porque las mentiras grandes no se improvisan, se preparan. Empecé por lo obvio: cronología. Laura afirmaba que el supuesto abuso había ocurrido meses atrás, en una reunión familiar. Revisé mensajes, fotos, registros. Ese día específico, yo había llegado tarde y me había ido temprano. Había testigos, personas que ahora preferían no involucrarse, pero que estaban ahí. Luego revisé nuestras interacciones posteriores. Mensajes normales, incluso afectuosos. Ningún indicio de miedo. Ninguna distancia. Ninguna ruptura de contacto. Guardé todo. Llamé a un abogado. No uno recomendado por la familia. Uno que no supiera nada de mí. No quiero atacar, le dije. Quiero defenderme. Me escuchó con atención. No hizo juicios. No mostró sorpresa exagerada. Las acusaciones falsas dentro de la familia son más comunes de lo que crees, dijo. Y más difíciles de desmontar. Porque nadie quiere quedar como el que no creyó. Eso resumía todo. ¿Qué hago? Pregunté. Documenta, respondió. Todo, y no te defiendas emocionalmente. Eso solo refuerza el relato de la víctima frágil. Empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de escribir mensajes largos explicándome. Dejé de intentar convencer. Empecé a observar quién decía qué, cuándo y cómo. Laura no habló conmigo en ningún momento. Todo lo comunicaba a través de terceros. Comunicados. Mensajes indirectos. Siempre manteniendo distancia, siempre protegida. Eso no era miedo. Era control. Un primo, con el que nunca fui especialmente cercano, me escribió una noche. No sé qué pasó, dijo. Pero hay cosas que no cuadran. Ese mensaje fue el primero en semanas que no venía cargado de juicio. No respondí con entusiasmo. Respondí con hechos, fechas, capturas. Nada más. No me contestó de inmediato. 2 días después, volvió a escribir. No voy a meterme, dijo. Pero guarda todo. Ese fue el patrón. Dudas silenciosas. Nadie dispuesto a hablar en voz alta, pero varios empezando a ver grietas. Mientras tanto, Laura subía publicaciones sobre sanación, procesos, y romper el silencio. Cada post recibía apoyo. Cada comentario reforzaba su papel. Yo no respondía a ninguno. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que cualquier palabra mía sería interpretada como ataque. Mi madre me llamó una noche, llorando. Esto nos está destruyendo, dijo. ¿Por qué no puedes simplemente pedir perdón? Esa frase me heló la sangre. ¿Perdón por qué? Pregunté. Por lo que sea, respondió. Aunque no haya sido como ella dice.
A veces es mejor ceder. Ahí entendí que, para ellos, la verdad ya no importaba. Importaba restaurar una apariencia de calma. Y si yo tenía que cargar con una culpa falsa para lograrlo, estaban dispuestos a aceptarlo. No, dije. No voy a pedir perdón por algo que no hice. Entonces esto va a empeorar, advirtió. Ya empeoró, respondí. Lo que estoy haciendo ahora es evitar que me destruya. Colgué sin despedirme. Esa misma noche, el abogado me llamó. Laura está considerando presentar una denuncia, dijo. No sabemos si lo hará, pero está usando esa posibilidad como presión. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que ya no es solo un conflicto familiar, respondió. Es una estrategia. No dormí, pero tampoco entré en pánico. Algo en mí se acomodó. La incredulidad había terminado. La tristeza seguía, pero ya no me paralizaba. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé de intentar salvar la relación con mi familia y empecé a salvarme a mí. Eso implicaba aceptar que, si esto terminaba en un quiebre total, no sería porque yo no luché, sino porque la verdad no siempre es bienvenida cuando amenaza una narrativa cómoda. Laura había apostado a mi silencio, a mi miedo, a mi deseo de no romper nada. Se había equivocado. Yo no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a negociar mi dignidad, iba a esperar, a documentar, y a dejar que la mentira se expusiera por su propio peso, porque las acusaciones falsas pueden avanzar rápido al principio, pero siempre dejan rastros, y yo ya había empezado a seguirlos. Las mentiras, cuando se sostienen demasiado tiempo, empiezan a cansar incluso a quienes las repiten. No se quiebran de golpe, se erosionan. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en las semanas siguientes. Laura mantuvo su silencio directo conmigo, pero no pudo sostener la coherencia con el resto del mundo. Cada vez que alguien le preguntaba detalles, la historia cambiaba levemente. No lo suficiente como para que pareciera una contradicción evidente, pero sí lo suficiente como para que quienes escuchaban con atención empezaran a notar incongruencias. Yo seguí haciendo lo mismo, nada visible, todo registrado. Mi abogado me pidió algo muy concreto. No reacciones a lo que dice, me dijo. Reacciona a lo que no puede sostener. Eso implicaba paciencia. Mucha. La primera grieta apareció por donde menos lo esperaba, una tía que siempre había sido cercana a Laura. Me llamó una noche, nerviosa, casi en secreto. No quiero que esto se malinterprete, me dijo. Pero necesito preguntarte algo. Pregunta, respondí. Laura dice que el día que pasó todo ustedes estuvieron solos más de una hora. ¿Eso es cierto? No respondí de inmediato. Respiré hondo. No, dije. Llegué cuando ya estaban todos y me fui antes de que terminara la reunión. Hay fotos, vídeos, personas entrando y saliendo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ella no mencionó eso, dijo mi tía. Dijo que se quedaron solos porque los demás salieron. Eso no ocurrió, respondí. Y si ocurrió, no fue conmigo. Colgamos sin decir mucho más. Pero ese llamado fue importante. No porque mi tía me creyera de inmediato, sino porque ya estaba dudando lo suficiente como para preguntar. Poco después, otro primo me escribió. No para acusar ni para defender, sino para advertir. Se están diciendo cosas distintas según con quién hable, me dijo. No lo digo públicamente, pero no encaja. Ese fue el patrón que empezó a repetirse. Dudas en privado. Silencio en público. Mientras tanto, Laura comenzó a mostrarse más tensa en redes. Sus mensajes de sanación empezaron a incluir frases defensivas. Hablaba de personas que no soportan que la verdad salga a la luz. De resistencias. De ataques encubiertos. Yo seguía sin responder. Eso la irritaba. Y la irritación es el enemigo de la coherencia. Un día, mi abogado me llamó con un tono distinto al habitual. Tenemos algo, dijo. ¿Qué cosa? Pregunté. Un mensaje antiguo. Laura lo envió a una amiga poco después de la fecha que menciona como el supuesto abuso. Me explicó que esa amiga, incómoda con la situación, había decidido guardar silencio, pero no borrar conversaciones. En ese mensaje, Laura hablaba de mí de forma completamente normal. Incluso mencionaba la próxima reunión familiar, para vernos todos. No había rastro de miedo. No había distancia. No había trauma reciente. No es una prueba definitiva, aclaró el abogado. Pero es una contradicción fuerte. La guardamos. No la usamos. Todavía no. Mientras tanto, mi relación con mis padres se había congelado. No discutíamos. No hablábamos. Era una suspensión incómoda, como si todos esperaran que yo diera el primer paso para arreglar las cosas. Yo no lo hice. Ana, mi expareja, volvió a escribir después de semanas. Su mensaje fue breve. Necesito verte. No para volver, para entender. Acepté. Nos encontramos en un café discreto. Me miró distinto. Ya no con duda, sino con cansancio. Hablé con alguien que conoce bien a Laura, me dijo. No me dijo nada concreto, pero, no sonó convencido. Asentí. No sonreí. No dije, te lo dije. No quiero convencer a nadie, respondí. Solo quiero que no me condenen sin escucharme. Ana bajó la mirada. No supe qué hacer, dijo. Todo era demasiado fuerte. Lo sé, respondí.
Por eso no te culpo. No volvimos a hablar después de eso. Pero esa conversación me confirmó algo, la narrativa ya no era monolítica. Se estaba fragmentando. Laura empezó a presionar más fuerte. Esta vez, indirectamente. Un tío me llamó para mediar. Tal vez podrías reconocer que algo pasó, sugirió. Aunque no haya sido como ella lo sintió. No voy a validar una mentira, respondí. Ni parcial ni completa. Entonces esto va a escalar, advirtió. Que Scarlett, dije. La verdad no necesita atallos. Colgó molesto. Esa misma semana, Laura insinuó públicamente que evaluaba acciones legales. Lo hizo sin detalles, pero con suficiente dramatismo como para reactivar apoyos. Lo que no esperaba era que, en privado, cada vez menos personas estuvieran dispuestas a respaldarla activamente. La gente no la confrontaba, pero tampoco la defendía con la misma convicción. Eso la puso nerviosa. Empezó a pedir reuniones privadas con familiares, a repetir la historia una y otra vez. Y cada repetición traía un matiz distinto. Un horario que cambiaba, un espacio que se modificaba, un detalle emocional que aparecía y desaparecía según el interlocutor. Yo seguía acumulando. Una noche, recibí un mensaje de alguien inesperado, la misma amiga a la que Laura le había escrito aquel mensaje antiguo. No puedo seguir fingiendo que no veo nada, dijo. No sé qué es verdad, pero sé que algo no cuadra. No le pedí nada. No la presioné. Gracias por decirlo, respondí. Eso es suficiente. Mi abogado me llamó al día siguiente. Estamos cerca, dijo. No de una victoria pública, sino de algo más importante, de que la acusación deje de avanzar. ¿Y si no se retracta? Pregunté. No hace falta, respondió. Cuando una acusación falsa pierde fuerza, se apaga sola. Nadie quiere cargar con ella. Esa frase me quedó grabada. Yo ya no buscaba que Laura pidiera perdón. Ya no esperaba que mi familia se disculpara. Lo único que quería era que la mentira dejara de crecer. Y estaba ocurriendo. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes acusatorios se volvieron más tibios. El tono pasó de condena a incomodidad. Nadie quería hablar del tema abiertamente, como si todos intuyeran que algo no había salido como esperaban. Pero aún faltaba el momento más difícil. Porque cuando una mentira empieza a colapsar, quien la creó tiene dos opciones, desaparecer o contraatacar. Y Laura, como siempre, eligió la opción que más daño podía causar. El contraataque de Laura no llegó como una explosión, sino como un último intento desesperado de recuperar control. Anunció, a través de terceros, que estaba evaluando seriamente presentar una denuncia formal. No fijó fecha, no mostró documentos, solo dejó caer la amenaza, como quien espera que el miedo haga el trabajo que los hechos ya no podían sostener. Pero esta vez algo fue distinto. Nadie se movilizó. No hubo mensajes urgentes pidiéndome explicaciones. No hubo llamados exigiendo que arreglara las cosas. El silencio que antes me había asfixiado ahora era incómodo para otros. Y ese cambio, aunque sutil, fue decisivo. Mi abogado me llamó esa misma tarde. Es el momento, dijo. No para atacar, sino para cerrar. Preparamos una exposición ordenada, fría, sin adjetivos, cronología detallada, registros horarios, mensajes, testimonios indirectos, contradicciones documentadas. Nada emocional, nada interpretativo, solo hechos. No se envió a redes. No se hizo público. Se compartió, de forma privada, con quienes habían sido más vocales dentro de la familia, con los mismos que habían presionado para que yo cediera. La reacción fue inmediata, aunque no frontal. Mi tío, el que había insistido en que pidiera perdón, aunque no hubiera pasado nada, fue el primero en llamarme. Esto cambia algunas cosas, dijo. No cambia nada, respondí. Solo las muestra. No pidió disculpas. Tampoco volvió a insistir. Mi madre me llamó esa noche. Su voz ya no era firme ni acusatoria. Era frágil. ¿Por qué no nos dijiste todo esto antes? Preguntó. Respiré hondo antes de responder. Porque nunca me lo pidieron, dije. Me pidieron que me disculpara. No que explicara. Hubo silencio. Laura está muy mal, dijo finalmente. Se siente acorralada. Eso se llama consecuencia, respondí. No es persecución. No gritó. No lloró. Simplemente colgó. 2 días después, Laura pidió una reunión familiar, para aclarar. No conmigo presente. Con todos los demás. Yo no fui invitado. Tampoco lo pedí. Supe lo que ocurrió por fragmentos, por versiones cruzadas, por silencios posteriores. Laura habló mucho. Lloró. Se contradijo. Ajustó fechas. Modificó detalles. Insistió en que su verdad no dependía de pruebas. Pero esta vez ya no estaba hablando ante personas dispuestas a aceptar cualquier cosa con tal de no incomodarse. La duda ya estaba instalada. Y una vez que aparece, no se va. La denuncia nunca se presentó. No hubo comunicado retractándose. No hubo disculpa pública. La historia simplemente dejó de circular. Como si todos hubieran acordado, sin decirlo, que era mejor no seguir tirando de un hilo que podía deshacer demasiado. Ese fue el final para ellos. Para mí, el final fue otro. Recibí un mensaje de mi padre una semana después. Cuando quieras hablar, acá estamos.
Lo leí varias veces antes de responder. No escribí. Cuando yo quise hablar, no estuvieron. Ahora necesito distancia. No fue un castigo. Fue una decisión. No corté con violencia. No hice discursos. No publiqué nada. Simplemente dejé de asistir, de llamar, de responder. Dejé de ocupar un lugar donde mi palabra valía menos que la comodidad ajena. Con el tiempo, algunos intentaron retomar contacto. Tímidamente. Como quien prueba si el terreno sigue siendo seguro. Todo fue un malentendido, me dijo una tía. No respondí. Fue una elección. Y eso cerró muchas conversaciones. No busqué venganza. No expuse a Laura. No exigí disculpas públicas. Porque entendí algo fundamental: la reparación no siempre viene del otro. A veces viene de irte. Mi trabajo se estabilizó. Volví a la oficina. Los rumores se apagaron como se apagan siempre, lentamente, sin anuncio. La gente pasó a otra cosa. Yo también. Ana no volvió. Y estuvo bien. Había demasiadas capas rotas para reconstruir algo sano. No la culpo. Cada uno hace lo que puede con la información que tiene. Hoy, mirando atrás, no siento alivio total. Sería mentir decirlo. Las acusaciones falsas no se borran del todo. Dejan una marca. Pero sí siento claridad. Aprendí que la familia no siempre es refugio. Que el silencio no es neutral. Y que pedirte que cedas suele ser la forma elegante de pedirte que te sacrifiques por la comodidad de otros. Laura sigue siendo parte de la familia. Yo ya no. Y esa fue la consecuencia más dura para ellos. Aunque nunca lo admitirán, perdieron a alguien que decía la verdad porque era más fácil proteger una mentira conveniente. No me arrepiento de nada de lo que hice después de entender lo que pasaba. Me arrepentiría, en cambio, de haber pedido perdón por algo que no hice solo para conservar un lugar donde nunca estuve realmente a salvo. A veces, el karma no llega con justicia poética ni con aplausos. A veces llega como una silla vacía en la mesa familiar. Y la certeza tranquila de que hiciste lo único que se podía hacer: irte con la verdad intacta.